Hola amigos, muy buenas noches, Laila Table Kulam. Espero que todos se encuentren muy bien. Damos gracias a Hashem por esta nueva oportunidad que tenemos para el estudio del Tanaj. Y hoy empezando un nuevo libro. Baruch Hashem, ya estudiamos el libro de Yoshua, el libro de Shoftim, el libro de Ruth. Y ahora nos adentramos en uno de los favoritos míos personales, que es Shmuel. Vamos a estudiar sobre el profeta Shmuel, pero antes que todo, vamos a hacer una pequeña introducción a qué es este libro que vamos a estar estudiando desde ahora en adelante. Ya, préstame esto, por favor, el control. Muy bien. Bueno, entonces, en pantalla estamos viendo una pequeña reseña de el libro que vamos a empezar desde el día de hoy. Nuestra Hashem, con permiso de el cielo y con el permiso acá de nuestro Rab Abraham que nos acompaña y con el permiso de todos ustedes, dedicaremos este estudio para la Refuah Shelema de todos los enfermos de Israel, en especial de Yosef y de Isaac Gutiérrez, que Hashem Akash Baruj Hu les dé Refuah Nefesh o Refuah Guf, junto con todos los miembros de Am Israel. Muy bien, entonces, Shmuel, vamos a empezar a hablar sobre él y como les venía diciendo, bueno, tenemos que ya estudiamos Yoshua, ya estudiamos Shoftim y Ruth, ahora sí Shmuel. Ahí nos faltan solo 36 libros del Tanaj, ya casi acabamos. Vamos Hashem. Ahí vamos. Listo, lo primero, hay que saber que este libro, aunque tiene el nombre del profeta Shmuel, fue escrito por 3 personas diferentes. ¿Listo? La mayor parte del primer libro de Shmuel Aleph, se atribuye al mismo profeta Shmuel, que tiene su nombre, y luego, de ahí en adelante, hasta cierto punto, escribió el profeta Natán, y luego de ahí en adelante, hasta el final de los libros de Shmuel, escribió el profeta Gad. ¿Listo? Entonces, tenemos tripartita la autoría de estos libros. Los Jajamim, muy importante que sepamos esto, estos libros no se escribieron así como de forma individual, diciendo esto va a ser la primera de Shmuel y este es el segundo de Shmuel, sino que los Jajamim, que hicieron las traducciones de la Septuaginta para el rey Ptolomeo, hicieron la partición en la forma en que la conocemos hoy. ¿Listo? Un poquito de historia, rápidamente. El rey Ptolomeo pidió a los Jajamim que le tradujeran la Torah al griego, ¿cierto? Y entonces nos cuentan en la Gemara que ubicaron en 70 compartimientos diferentes a cada sabio, ¿cierto? Y entonces cada sabio estaba en una celda por separado y le pidieron que tradujera la Torah al griego, y el objetivo que tenía en ese caso el rey Ptolomeo era encontrar la trampa. Dijo, es imposible que 70 personas traduzcan literalmente palabra por palabra igual, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo él? Dijo, aquí los voy a probar a ver quién me va a engañar. Ah, bueno, entonces allí aparece a Akash Baruj Hu, y por inspiración divina, aunque estaban todos en 70 compartimentos diferentes ubicados, aún así tradujeron todos palabra por palabra igual la Torá al griego. Entonces, cuando el rey Ptolomeo vio que ya tenía la Torá traducida a su idioma, dijo que también quería que le tradujeran el resto de los libros del Tanaj hebreo. Y por lo tanto, los Jajamim procedieron en consecuencia a traducir el Tanaj. ¿Listo? Entonces resulta que el libro del profeta Shmuel Aleph y Shmuel Bet, que vamos a empezar desde hoy a estudiar, era un rollo grandote, ¿sí? Era un rollo grandote porque estamos hablando que uno tiene 31 capítulos y el otro 24, ¿cierto? Entonces son al final 55 capítulos y es un libro bastante grande. Todo esto era un solo rollo. Así que para hacerlo de una manera más lógica y más ordenada y más fácil de comprender, entonces llegaron los Jajamín de la Septuaginta y lo partieron como lo conocemos hasta hoy, en Shmuel Aleph y Shmuel Bet.
¿Listo? De hecho, la mayoría de partición de versículos que conocemos es gracias a esos que tradujeron la Septuaginta. Y aunque algunos dicen que estuvo súper la traducción para que fuera accesible al resto del mundo, otros lloraron porque hay unos errores de traducción importantes allí que se hizo para salvaguardar el honor de la Torá, pero que en realidad por la mal interpretación y mal tergiversación de los idiomas hasta llegar, por ejemplo, al nuestro, que tuvo 5 filtros, hay muchos pasajes que se pueden sacar de contexto y se vuelven al final un pretexto. Entonces, por eso lo mejor, lo que estamos haciendo es estudiando desde el hebreo para que no haya ninguna falla. Muy bien, entonces dicho eso, como ya era muy enorme, en los escritos de los profetas se partieron en tomos. Shmuel Aleph, Shmuel Bet, y también parte de Melahim Aleph, Melahim Bet, libro de los reyes. Sí, aunque allí también intervino el profeta Yeremías después en esa escritura. Muy bien, ¿de qué va a tratar este primer tomo de Shmuel? Vamos a verlo en 4 partes. Primero vamos a ver la faceta de Shmuel como el juez de Israel. Luego vamos a ver el reinado y las obras de Shaul como primer rey de Israel. Luego aparecerá, surgirá la figura de David. No le digamos a Melech todavía, sino solo llamamos David. Porque en este libro todavía no será coronado, aunque sí será ungido. Y por último veremos el fallecimiento de Shaul, que con él se cierra el primer libro de Shmuel. Esta va a ser la temática que vamos a estar estudiando durante todo este libro. Pero hablemos un poquito de los protagonistas de este libro. ¿Listo? El primer protagonista que tendremos es el sacerdote Elí. Elí Cohen Gadol. ¿Sí? Sobre Elí Cohen Gadol, entonces aprendemos primero que su nombre significa Hashem es exaltado, ¿cierto? O Hashem está sobre mí. Era de la tribu de Leví, tenía que ser, si no, no podría ser un Cohen Gadol como lo era. Y venía del linaje de Itamar, ¿cierto? Aunque aquí hay un error. En realidad, aunque estas son las versiones que dan los historiadores, en el libro de Crónicas está claramente mencionado que no, mentiras. Mentiras, espera un segundo. Estoy hablando de... No, si es... Mentiras, perdón, estamos bien. Sí, es hijo de Itamar, el que es descendiente de Korah, es Shmuel. Perdón. Vamos bien. Es el linaje de Itamar. Listo, vivió 98 años, sí, entre los años 1101 y 1067 antes de la común. Y su antecesor como juez fue Shimshon. Recordemos que fue el último juez que estudiamos en los Shoftim. Y Buki, que fue el Cohen Gadol. Sí, recordemos que acá en el contexto en el que nos encontramos, Elí cumplió las 2 funciones. Fue Cohen Gadol y fue juez también de Israel. Su sucesor fue Shmuel como juez y Ahitob como el Cohen Gadol. Sí, hay una referencia de que Elí era una reencarnación de Aarón. Lo veremos más adelante para poderlos asociar que tiene que ver Elí con Aarón y cómo se llega a la conclusión de que uno era la reencarnación del otro. Eso será gracias al libro de las reencarnaciones de Sassam Ramillar. Muy bien. Otro protagonista de estos libros es, ¿cómo no? Su nombre se atribuye a los libros, es el profeta Shmuel, ¿cierto? Shmuel viene a significar Shema él, que Hashem escucha. ¿Por qué? Todo sucederá alrededor de la oración que hizo la madre de Shmuel para poder concebir. Y de esa forma, al ser respondida a la tefila que hizo la madre que se llamaba Hannah, el nombre que decía ponerle es Shmuel, ¿sí? Y Shmuel desciende de la tribu de Leví, propiamente del linaje de Korah. ¿Sí? Aquí viene una corrección importante que se logra hacer para esa alma de coraje. ¿Y por qué? Al final los sabios van a enseñarnos que tendrá una oportunidad de resurrección de los muertos de enmendar tu camino. Así que para Korah no estuvo todo perdido porque tuvo un hijo digno. Además, los hijos de Korah compusieron salmos, ¿cierto? Eso lo vemos en los Teilim. Y una y Korah Mismor. Y no así con Datán y Abiram, que Datán y Abiram sí perdieron toda su parte en este mundo, en el mundo venidero. Muy bien, entonces el antecesor es Shaul, el sucesor es Shmuel. Muy importante que uno de los Teilim, y la Gemara lo aclara, menciona a Shmuel en la grandeza
como a Moshe y Aarón. ¿Sí? ¿Por qué? ¿En qué se parecen? Porque hubo muchos problemas alágicos que existieron después de la muerte de Moshe y Aarón, ¿cierto? Recordemos a lo largo del libro de Yehoshua que estuvimos viendo que a Yehoshua se le olvidaron 3.000 alajot, y cuando el pueblo venía a consultar, él no sabía qué responder, y por lo tanto a Akash Baruj Hu le dijo, ocúpalos en la guerra si no te van a hacer preguntas. Sin embargo, esos vacíos, aunque después fueron recuperados por Otoniel, ¿cierto? Entonces, se pudo tener nuevamente claridad en la halajá. Había muchas cosas profundas que no se podían aclarar hasta que llegó Shmuel y las pudo aclarar. Una de ellas, lo que acabamos de ver en los estudios anteriores del libro de Ruth, referente a la ley de que un moabita y no una moabita podían unirse a el Am Israel. ¿Sí? Entonces, gracias a la sabiduría que tuvo Shmuel, se equiparó a la erudición de Moshe y Aarón, ni más ni menos. Y así es mencionado en los Teilim, Moshe y Aarón y Shmuel. ¿Están unidos? El protagonista, más que protagonista, va a ser un antagonista, fue Shaul Ben Kish. ¿Listo? Shaul Ben Kish vendría de la raíz de deseo o de implorado. Venía de la tribu de Benjamín, ¿cierto? Y su padre era Kish de Gabá. Vivió 68 años, ¿sí? Su antecesor pues fue Shmuel, el último juez de Israel, y su sucesor fue David Amelech. Entonces, aquí vamos a encontrarnos referente al reinado de este hombre, y sobre él, pues no hay muchas cosas malas que decir, porque aunque parece que fue todo malo y que no fue en realidad alguien bueno, ¿cierto? Los sabios nos van a enseñar cuál fue el motivo por el que su reinado no duró, y no duró porque era un buen tipo. Después lo veremos. Por eso fue que no duró su reinado. ¿Sí? Vamos a aprender que fue ungido por Shmuel, lo aconsejó, en algún momento desobedeció los consejos que le dio Shmuel por orden de Akash Baruj Hu, y aunque también inicialmente dijo que se sacara de su casa, al final terminó resentido con él, se sentía amenazado, trató de matarlo, y luego de eso él se suicida. Ese fue el final de su vida en la batalla contra los filipinos. Y por último, como último protagonista, será David Ben Ishai, ¿cierto? David Ben Ishai, que su nombre no significa que es amado, desciende de la tribu de Yehudá. Sabemos toda la genealogía al final del libro de Ruth, cómo se asocia desde el mismo Yehudá hasta llegar a David, todas las generaciones que pasaron, nombre por nombre. Su padre fue Ishai, propiamente, y vivió 70 años. ¿Sí? 70 años vivió David Amelech. Su antecesor fue Shaul y su sucesor Shlomo. Este fue el fundador de la dinastía real de la casa de Yehudá. Fue el que estableció su capital en Jerusalén. Vamos a ver a lo largo de este tratado todas las cosas que tuvo que suceder para poder llegar a ser rey. Y en Shmuel Bet vamos a ver mucho más sobre David todavía, ya en profundidad, aprendiendo, por ejemplo, cómo capturó Jerusalén. Esa historia es muy bonita, les va a gustar, Bezrat Hashem. Se atribuye a él el libro de los Teilim, ¿cierto? Todos, bueno, no todos, pero sí la mayoría, eran canciones que componía David. Su placer era alabar siempre a Hashem, alabarlo, adorarlo, cantarle, y por eso todos esos salmos tienen unos secretos impresionantes. Un día llegaremos a estudiarlos, y cada versículo tiene una significación profunda. Por eso, aunque son muchos temas codificados en los Teilim, por eso es fácil a veces de entenderlos. Uno se pone a los salmos en español y de pronto pasa a hablar en primera persona, hablar en tercera persona, en segunda persona, ¿sí? Como que un cambio de tema abrupto. Bueno, pues todos esos secretos los descubriremos al momento en que lleguemos a los Teilim y veremos por qué están encriptados de esa manera. Al final, luego pues de fallecer David, su sucesor fue Shlomo, ¿sí? Del cual suponemos, y se presume que allí saldrá el rey Mashiach. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, dada esta introducción, ahora sí empezamos como tal a ver el contenido del libro. ¿Listo? Empieza diciéndonos lo siguiente. Ahora bien,
Había cierto hombre de Ramataim, Sofim, de la región montañosa de Efraín, y su nombre era Elcaná, hijo de Jeroham, hijo de Elihu, hijo de Toco, hijo de Suf, Efraimita. Y tenía dos esposas, el nombre de una era Hana y el nombre de la otra Penina. Y Penina llegó a tener hijos, pero Hana no tenía hijos. Y de año en año el hombre subía desde su ciudad para postrarse y para ofrecer sacrificios a Shem, Sebaot en Silo. Y allí era donde los dos hijos de Eli, Hofni y Pinhas, eran Juanim para Shem. Y llegó a haber un día en que el Caná procedió a ofrecer sacrificio y dio porciones a Penina, su esposa, y a todos los hijos e hijas de ella. Pero a Hana dio una sola porción. Sin embargo, era Hana quien él amaba. Y en cuanto a Shem, él le había cerrado la matriz de ella. Y la esposa, que era su rival, también la irritaba penosamente a fin de hacer que se sintiera desconcertada porque Hashem le había cerrado la matriz. Y así hacía ya año por año, siempre que subía a la casa de Hashem, así la irritaba de manera que ella lloraba y no comía. Y el Caná, su esposo, procedió a decirle: Hana, ¿por qué lloras y por qué no comes y por qué se siente mal tu corazón? ¿No soy yo mejor para ti que 10 hijos? Entonces Hannah se levantó después que hubiera comido en Shiloh y después de beber, mientras él y el Cohen estaba sentado sobre el asiento junto a la jamba de la puerta del templo de Hashem. Y ella estaba amargada de alma y se puso a orar a Hashem y a llorar profusamente. Y pasó a hacer un voto y decir: Oh Hashem Sebaot, si miras sin falta la aflicción de tu esclava, y realmente te acuerdas de mí, no te olvides de tu esclava, y realmente das a tu esclava prole varón, yo ciertamente lo daré a Hashem todos los días de su vida, y no vendrá navaja sobre su cabeza. Y sucedió que mientras ella hablaba prolongadamente delante de Hashem, Elí estaba observándole la boca. En cuanto a Hannah, ella estaba hablando en su corazón, solo sus labios temblaban y no se oía su voz, pero Elí la tomó por borracha. De modo que le dijo Elí: ¿hasta cuándo te portarás como una borracha? Aparta tu vino de ti. Por lo cual Hannah contestó y dijo: no, señor mío, soy una mujer duramente oprimida de espíritu y no he bebido vino ni licor embriagante, sino que derramo mi alma delante de Hashem. No tomes a tu esclava por una mujer que no sirve para nada, porque es por la abundancia de mi preocupación y meditación que he hablado hasta ahora. Entonces Elí contestó y dijo: ven, Shalom, y que lo de Israel conceda tu petición que le has hecho. A lo cual ella dijo: hay tu sierva a favor a tus ojos. Y la mujer procedió a irse por su camino y a comer, y su rostro no volvió a mostrar preocupación por su propia situación. Entonces se levantaron muy de mañana y se postraron delante de Hashem, y después de lo cual volvieron y entraron a su casa en Ramá. El Caná ahora tuvo coito con Hannah, su esposa, y Hashem empezó a acordarse de ella. Hacía la vuelta de un año, aconteció que Hannah quedó encinta y dio a luz un hijo y procedió a llamarlo por nombre Shmuel, porque dijo: ella es a Hashem a quien lo he pedido. Con el tiempo, el hombre Elcaná subió con toda su casa a sacrificar para Hashem el sacrificio anual y su ofrenda de voto. En cuanto a Hannah, ella no subió porque había dicho a su esposo: tan pronto como el muchacho sea destetado, tengo que llevarlo y tiene que presentarse delante de Hashem y morar allí tiempo indefinido. Ante esto el Caná, su esposo, le dijo: haz lo que sea bueno a tus ojos, quédate en casa hasta que lo destetes, solo que Hashem realice su palabra. De modo que la mujer se quedó en casa y siguió amamantando a su hijo hasta que lo destetó. Por consiguiente, tan pronto como lo hubo destetado, lo subió consigo junto con un toro de 3 años y una espada de harina y un jarrón de vino, y procedió a entrar a la casa de Hashem en Shiloh. Y el muchacho estaba con ella. Entonces degollaron el toro y llevaron al muchacho a Elí. Con eso ella dijo: dispénsame, Señor mío, por la vida de tu alma, Señor mío. Yo soy la mujer que estuvo aquí contigo en este lugar para orar a Hashem. Respecto a este muchacho, veré que Hashem me concederá mi petición que le pedí. Y yo a mi vez lo he prestado a Hashem todos los días que en efecto él exista. Es uno solicitado para Hashem. Y él procedió a inclinarse allí ante Hashem. Muy bien, este es el primer capítulo del libro de Shmuel. Y vamos a tratar de desentrañar todo lo que tenemos acá como secretos. ¿Listo? Lo primero, entonces tenemos que se menciona a el Caná, ¿cierto? Y el Caná venía por la descendencia de Abiasaf, hijo de Korah. Esa genealogía está mencionada en el libro de Divrei Yamim, Aleph, capítulo 6, 19. ¿Listo? En el libro de las Crónicas nos aclaran que esta genealogía de Shmuel viene de Korah.
Entonces, aquí podemos analizar varias cosas empezando, ¿no? Porque tenemos Korah y de hecho es la próxima para allá. Esta semana estamos viendo Shelach Lecha y sigue Korah, es tremendo, ¿no? Todo se va conectando todo el tiempo. Entonces, aunque veremos en Korah desde la semana entrante todo lo que pasó y todo lo que le sucedió, y nos dirá la Torah que la tierra se abrió y se lo tragó a él y a toda su comitiva, y a Datán y a Abiram y todas sus familias, y todo el oro de las caletas que había robado de Yosef. Entonces, ok, ¿qué pasó? Que sus hijos no lo siguieron. Sus hijos hicieron una rectificación. Dijeron, mi padre será mi padre, pero no está actuando bien. Entonces, prueba de que los hijos hicieron una teshuva shelema es que hay muchos salmos atribuidos a los hijos de Korah. Así están cuando empezamos a leerlos, ¿cierto? Mismor, Shirley, Benei, Korah. Entonces, allí empiezan a mencionar qué corrección hicieron por las acciones de su padre. Pero todo viene a ser rematado aún más con este ser humano que va a aparecer, que se llama el profeta Shmuel, ¿sí? Porque estamos hablando que es alguien mencionado a la estatura espiritual de Moshe y Aarón, ni más ni menos, que ni siquiera Shlomo es mencionado dentro de llegar al nivel de Moshe y Aarón, ni David, ni Yosef, ni los Abot, ¿cierto? Entonces estamos hablando de alguien muy grande. Muy bien, algo muy importante es que aunque se menciona acá como efraimita, esto no se debe a que fuese descendiente de la tribu de Efraín, sino más a un gentilicio, porque venía de la montaña de Efraín. Entonces, como venía de la montaña de Efraín, por eso es llamado como efraimita, más no porque perteneciese a otra tribu que no fuera Leví. Muy bien, y la frase con la que inicia acá nuestro relato, ¿cierto? Es también que sucedió, ¿cierto? Vallejí. Y hemos estudiado que generalmente cuando viene la frase Vallejí acompañada de Bimei, sucedió en los días, es porque presagia una desgracia, presagia algo malo. ¿Sí? Entonces hemos visto los casos donde está mencionado Vallejí Bimei en Rafael, ¿cierto? Sucedió en los días de Rafael. Vino una desgracia que fue que secuestraron a Lot y tuvo Abraham vino que pelear contra 4 reyes de la tierra en ese momento. También en la Megilá de Ruth decía Vallejí Bimei, sucedió en los días en que los jueces eran juzgados, ¿cierto? Que vino una hambruna sobre Israel y tuvo que salir Elimelech y Naomi de Israel. También vemos en la Megilá Ruth que dice Vallejí Bimei a Hashverosh, sucede en los días de Hashverosh y nos va a suceder ¿qué? Una desgracia y es que todo Israel pudo haber sido exterminado en un solo día. Haz Shalom, no pasó. Otros 2 contextos en que encontramos esa frase es cuando escribe Vallejí Bimei a Haz, sucede en los días de Acaz, y es cuando el rey de Siria sitió Jerusalén. Y otro contexto es en el tiempo de Jeremiyahu, que dice Vallejí Bimei y Joachim, sucede en los días de Joachim, y se refiere al inicio del exilio babilónico también. ¿Sí? Entonces acá, aunque no está acompañado de en los días, sino dice Vallejí sucedió, ¿cierto? Estamos hablando propiamente de que la frase pudiera tener un significado también tal vez trágico. Y aquí hace referencia propiamente a que el hecho trágico, o por lo menos no digamos lo que fue trágico a largo plazo, sino que era trágico para una persona en ese momento, es que estaba en Hannah sin poder concebir. Vamos a darle la palabra a nuestro Rab Abraham y luego a Noah. Sigue, por favor, Rab. Shalom Alejem a todos, qué alegría que hayan sacado tiempo ahorita, tal vez en la noche para Colombia y para el resto del mundo aún más noche o de temprano. Y siempre es una alegría gozarnos y descubrir mucho más acerca de los secretos que hay detrás del Tanaj, como dice el Moré Israel. El Tanaj es la puesta en marcha de la Torah Kedosha, es donde ya se ve cómo se pone en marcha la Torah. Dijiste una palabra muy bonita, me gustaría si de pronto puedes aumentar en esto. ¿Cómo es esto que era el tiempo en que los jueces fueron juzgados? ¿A qué pudiéramos comparar esto? ¿Cómo podemos aumentar más para entender este concepto? Ya dijiste un poquito de que había hambre, ayuno, dificultades, pero ¿cómo es esto que los jueces
están siendo juzgados. Es como un juego de palabras también. Entonces, si nos ayudas un poco más a entender este tema, te agradezco mucho y shalom a todos. Ok, gracias Rap por acompañarnos. Bueno, muy bien. Cuando empezamos el libro de Ruth, que es donde se menciona esa frase que los jueces eran juzgados, se refiere a que principalmente cada líder de Israel debe tener un comportamiento ejemplar. En este caso, los jueces que hemos estudiado, vimos que no es que fuesen los más sadiquín que pudieran haber existido, sino que más bien eran las personas menos malas que había dentro de la sociedad de Israel y por eso alcanzaron una posición elevada dentro de lo malo que había en la sociedad. Entonces, ¿qué sucedía? Sucedía que cuando un juez, por ejemplo, dictaminaba que alguien debía indemnizar a otra persona, como ya los demás conocían a ese juez y se les sabían secretitos, entonces le decían, entonces usted me va a poner a indemnizarlo a él, pero usted por otro lado está robándose la propiedad de tal persona. Entonces así se formó un balagán y por lo tanto muchas veces en el libro de los jueces la frase utilizada es en ese tiempo cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, para significar, primero que todo, que el líder, si no da un buen ejemplo, pues la gente se le sale de control. Segundo, que nosotros estamos siempre deseando no ser controlados por nadie y por lo tanto miramos con mucha más, ¿cómo decirlo? Con mucho más detalle a quien tiene tal vez un poquito de nivel más que nosotros. Y una de las consecuencias que trae, nos dice Ibn Ezra, es que la hambruna se ciñe sobre Israel cuando los jueces son corruptos. Cuando los líderes de Israel, los jueces en este caso no entiéndase como los que imparten justicia en un tribunal, sino los jajamim, ¿cierto? Los sabios de cada generación, si son corruptos, el hambre se va a ceñir sobre Israel. Entonces, lo que podemos nosotros aprender y tratar de significar es que no sigamos el camino que ya alguna vez hicieron nuestros sabot, o tal vez nosotros mismos en otra vida, sino que aceptemos con amor las leyes que tenemos, con aceptación. Hay muchas que aún por algo y apoyémonos principalmente en nuestros líderes para que puedan hacer una buena misión y esos líderes que también tengan presente que están ejerciendo una labor sagrada de parte de Hashem, que es guiar a Israel, ni más ni menos. Entonces, más o menos, eso es lo que significa en el contexto de que los jueces eran juzgados por la generación. ¿Listo? Toda Reba, amigo mío. Muchas gracias. Noah también tenía la mano levantada. Mi apreciado Noah Pérez de México, tú tenías la mano levantada, sigue por favor. No, perdón, presioné por error. Bueno, ok, no te preocupes. Es un gusto que estés acá en clase con nosotros, Baruch Hashem. Qué bueno. Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces analizando un poco este capítulo de Shmuel, ¿listo? Esta lectura, puntualmente, lo que acabamos de estudiar, se lee el primer día de Rosh Hashanah, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue en un Rosh Hashanah donde fue recordada Hannah, ¿sí? Todo esto sucedió en un Rosh Hashanah. Igual que cuando Rachel y Meinu suplicaba por un hijo, acá yo le recuerdo en un Rosh Hashanah. Entonces Rosh Hashanah, esto nos enseña que es un tiempo de juicio y por lo tanto, como es un tiempo de juicio, nuestras tefilot tienen que ser muy precisas. Es el momento de convencer a Hashem de que durante ese año nos puede dar lo que nosotros le pedimos, pero argumentando el por qué él debería darnos lo que le estamos pidiendo. Vamos a darle la palabra a Julia. Sigue, por favor. Buenas noches con todos. Tengo una pregunta. Bueno, no entiendo bien el término cuando dices que Hashem cerró su matriz. O sea, literalmente ella no era estéril o fue que Hashem sí cerró su matriz porque tenía algo preparado para ella, porque lo que he notado bastante es que parece que era muy común en esa época de que las mujeres, bueno, no todas fueran estériles.
en el caso de Sara y creo que de Rachel también, y ahora tenemos a Hannah, pues, ¿no? Entonces, no sé si que nacieron con ese problema o era que Hashem lo permitía. Gracias. Excelente pregunta. Esa es una pregunta que tiene que surgirnos a todos. Gracias por la pregunta. Es una pregunta que tenemos que hacernos todos. A ver, según aprendemos en el Midrash Rabbah, hay 7 mujeres estériles mencionadas en el Tanaj. ¿Listo? Entonces tenemos Sara y Meinu, Rivka y Meinu, Rachel y Meinu, ¿cierto? La esposa de Manoah, Hannah, ¿cierto? Y también Sion. ¿Cómo así? Entonces, vamos a aprender algo muy importante. Tú dices algo muy cierto. Pareciera que lo normal era que las mujeres fueran estériles o que tuvieran problemas de fertilidad. Bueno, en realidad, como lo dice el texto, Hashem estaba detrás de todo eso. ¿Por qué? Porque Hashem se deleita en la plegaria de los Sadikim. Entonces, eso significa que Hashem esperaba las plegarias de esas mujeres o de sus esposos. Y entonces, cuando eso sucedía, se desbloqueaba el cielo y de esa forma ya llegaban los hijos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Nosotros hoy conseguimos tener un hijo, ¿no? Hoy ni siquiera pidieron, no hay que pedirlo porque esos aparecen en cantidades grandes, Baruch Hashem. Pero quiere decir que Hashem no desea tanto nuestra tefilot porque no nos la pone difícil, ¿cierto? Ok, sin embargo debemos seguir haciendo tefilot porque también no solamente es traer un hijo al mundo, sino poderlo sostener, educar y llevarlo por el camino lateral a las mismas. Eso es lo más difícil de todo. Ahora bien, en el caso particular del que estamos hablando de Hannah, aquí no se deseaba la oración de su esposo, no era el canal que debía orar, el canal no era ni siquiera un tzadik, era un leví normal, promedio, pero Hannah sí que tenía una sabiduría, porque de hecho cuando estudiamos el segundo capítulo que habla del rezo de Hannah, que hizo después de todo esto, wow, qué secretos que tiene codificados, incluso es tanto que Shaharit, empezamos un pedacito leyendo Bait Palel Hannah en las Korbanot, en el Sidur de todos está, ¿cierto? La oración de Hannah. Pero principalmente, no es que fuese un comportamiento común con todas las mujeres del mundo que fuesen estériles, sino que Akash Baruj Hu, puntualmente a las del Tanaj, las hacía estériles. ¿Para qué? Para que se hicieran las tefilot adecuadas y eso rompía las barreras entre el cielo y la tierra. Por ejemplo, hay una alusión de eso en el Salmo 113, ¿sí? El último versículo del Salmo 113 dice, Él está haciendo que la estéril muere en una cama como gozosa madre de Dios, alaben a Hashem, ¿sí? Entonces, está equiparándonos que a la larga, aunque se aparezca estéril, se podrá al final tener hijos, y eso es una alusión también a todos nosotros que nacimos, por ejemplo, lejos de la Torá. Creo que todos acá nacimos en contextos seculares, ¿cierto? Estériles porque todo lo que algún día crecimos creyendo que era Dios, cuando llegamos al camino de la Torá realmente dijimos, oiga, Dios no era como yo me lo imaginaba, ¿cierto? Y entre más uno conoce a Hashem, más lejos todavía se siente de él, porque uno empieza a decir, pero esto Hashem es así, y entonces empieza uno a tener conflictos propiamente con uno. Pero al final, si el esfuerzo es constante durante toda la vida, si la Torah es nuestra vida y la largura de nuestros días, pues como Hannah, seremos de pasar de ser estériles a pasar a ser fértiles, a tener hijos. Baruch Hashem. ¿Vas a hacer otra pregunta, Julia? Sí, me quería preguntarte sobre entonces qué sucedía con el tema de las concubinas, porque bueno, ya sabemos que nuestro patriarca tenía concubinas y bueno, no sé el nombre de la concubina, pero fue la primera mujer en darle hijo, ¿no? ¿Qué pasaba entonces con estas mujeres? ¿No tenían ese mismo compromiso con Hashem? ¿O Hashem no las veía, no sé, del mismo modo? ¿O no sé cómo decirlo, pues, ¿no? Porque sí eran las que eran, por así decirlo, más fértiles, porque eran las que más hijos producían. Entonces, me causa como que un poco de curiosidad, pues, ¿no? Porque Bueno, muy bien. Los caminos de Shem son misteriosos, porque precisamente como tú lo dices, las que no eran las Sadeket
ellas sí tenían hijos por montones, ¿sí? Puntualmente de nuestro padre Abraham era Agar, ¿no? Que después también se llamó Keturah, y tuvo hartísimos hijos con él. Pero acá Baruj no deseaba las oraciones de esa mujer. Y Abraham tampoco se esforzaba de orar por esa mujer. En tanto, cuando representaba una dificultad, ahí es donde aparecían los hombres de valor, ¿sí? Cuando hacemos Tajanún, decimos Anshem, una Baduba y mejor Akmasehengi, Borila, Vaper, eso tuviera que ser Javier Lecumá, ¿cierto? Y que es que han desaparecido los hombres de valor, esos hombres que tenían la fuerza de apartar los decretos y que se paraban en medio, hacían una brecha entre Hashem y los malos decretos sobre este mundo. ¿Sí? Entonces, simplemente, esas concubinas, como tú lo dices, no tenían un mérito como la Sadeket, y por lo tanto Hashem les concede hijos fáciles, pero a la Sadeket era más difícil. Ojo con esto, entre más nivel hay de Torah, es más difícil la vida. Entre más nivel hay de Torah y de observancia en las misbot, más grande es el Yetzer Hara, ¿sí? No podemos comparar, por ejemplo, el Yetzer Hara de, no sé, digamos, el Rab grande en este momento, el Marán Yitzhak Yosef en Israel, con, no sé, una figura del mundo, Cristiano Ronaldo. No tienen un Yetzer Hara igual, son totalmente opuestos, porque uno es una persona normal del mundo y el otro es un tzadik de la Torah. Entonces el Yetzer Hara, obviamente, de Rabbi Yitzhak Yosef será más grande y por lo tanto le toca hacer un esfuerzo más grande en todos los aspectos de la vida. Simplemente tiene que ver con esto de el nivel de Torah y nivel espiritual que Akadosh Baruj Hu desea desarrollar en cada una de las personas. Una nota muy importante. Nos dice que cada año el Caná subía a sacrificar delante de Hashem, ¿sí? El Rashi nos enseña acá que esta es una muestra de que ya, sin existir todavía el templo, porque no existía el Bet HaMikdash, todavía no ha sido seleccionada Jerusalén como la capital, ni el lugar que Hashem escogido, todavía no se sabía cuál era, simplemente había el Mishkan que hizo Moshe Rabbeinu, estaba armado en la ciudad de Shiloh, y por lo tanto, allí era donde se hacían los sacrificios mayoritariamente. Y por lo tanto, si nos dice que cada año subía el Caná a hacer un sacrificio delante de Hashem, nos enseña que ya existía, la disciplina de subir al lugar que Hashem había designado para las 3 fiestas. ¿Sí? En ese momento no cumplía como una mitzvah, porque no estaba construido el Bet HaMikdash, pero sí que ya estaban haciendo un buen entrenamiento, tomando la disciplina de subir a un lugar sagrado, en este caso el Mishkan de Shiloh. Muy bien, entonces aprendemos acá que a Hannah, el Caná, le daba doble porción, ¿cierto? Ella le daba porciones del sacrificio a Peniná, su esposa, y a sus hijos e hijas, pero a Hannah le daba una doble porción, ¿cierto? Porque le daba doble porción para subir su semblante, ¿sí? Entonces eso nos enseña también que una manera de tener el semblante de una manera más agradable, digámoslo de esa forma, es con la alimentación. Muy bien. Y aprendemos acá un poco más sobre lo que venías preguntando, Julia, hace un momento, de por qué a los sábados les tocaba así duro a las matriarcas para poder hacer, tener hijos, ¿sí? El Yetzer Hara, ¿cierto? Que también tiene otro nombre, como por ejemplo el Satán, el adversario, ¿cierto? Se comporta de una forma que en realidad es una forma de Shem Shemaim, ¿sí? Nosotros traemos arraigado de la cultura de este lado del mundo, que el Satán es un diablo con cuernos y colas, ¿cierto? Y que es el enemigo y es malo, y no, en realidad es solamente un oponente para nosotros. Pero él cumple todo el tiempo la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Todo el tiempo el Satán está siguiendo órdenes que le da Hashem. Él no se comporta como él quiere. Sí, es duro porque al final siempre encuentra las maneras de ganarnos y normalmente nos gana. Pero bueno, vamos a decir que de 10 veces que peleemos contra el Satán le podemos ganar una, es Hashem, y después le podremos ganar 2 hasta que un día alguien logre ganarle las 10 de 10 y se convierta en Mashiach. ¿Por qué no? La Gemara nos cuenta en Baba Batra, página 16a, que el Satán se portaba con Job de la misma forma que Penina con Hannah. Actuaban Leshem Shemaim. ¿Por qué? Porque aquí lo que vemos es que la actitud de Penina parece ser provocativa, ¿cierto? Diciéndole, yo sí puedo tener hijos y usted no puede tenerlos,
en realidad venía a ser una motivación, ¿sí? Ella lo que quería era despertar dentro de Hannah el deseo de rezarle a Hashem y que con ese deseo y esa fuerza que saliera del corazón, la tefilá de Hannah fuera escuchada más rápidamente, ¿sí? Entonces, dicen los Jajamim, en realidad, aunque Hannah sí se pudo sentir herida y dolida, Penina estaba haciendo un trabajo adecuado, parecido al que hizo el Satán con Job, cuando lleguemos al libro de Job a estudiarlo, ¿cierto? Muy bien. Rashi enseña también que sobre esta doble porción que le entregaba el Caná a su esposa Hannah, en realidad Hannah se sentía más mal todavía, porque decía, estos son premios de lástima que me quiere dar este hombre. Yo lo que quiero son niños. Yo lo que quiero son hijos. Y bueno, miren que aunque la mujer no tiene la mitzvah de reproducirse, ¿cierto? Esa mitzvah es propia del hombre. Aún así, una mujer llega a un tiempo en su vida que si no ha tenido un hijo, empieza a sentir ese vacío en su vida, empieza a decir, yo que vine a hacer a este mundo, ¿sí? Y aunque, repito, no es una mitzvah que una mujer tenga un hijo, sin ellas, pues no la podemos cumplir nosotros los hombres. Entonces acá vemos que, aunque Hannah era una gran mujer, se preocupaba por poder traer un hijo al mundo del Caná y que de esa forma se preservara la tribu de Leví y se preservara la descendencia, como está escrito en la Torah. Pues es lo que hace una Sadeket, busca ir más allá de lo que la ley le exige. Muy bien. Pero hay una frase muy interesante, ¿no? Le dice el Caná a ella cuando la ve triste, ¿no soy yo más valioso para ti que 10 hijos? Esa frase también es súper interesante, ¿cierto? Sabe mujer sufriendo porque no tiene hijo y aparece el esposo diciendo, pero yo soy más valioso que 10 niños. ¿Por qué menciona la frase de 10 hijos? ¿Listo? Bueno, pues aprendemos que Penina tenía 10 hijos. Y entonces esos 10 hijos que tenía Penina con el Caná querían también a Hannah como su mamá, ¿sí? Ojo, el contexto nuestro nos diría que si un hombre tiene dos esposas, una se odia con la otra y los hijos se odian con los hijos de la otra mujer, y en fin. Pero en el contexto judío y el contexto de la Torá, eso no funcionaba así. De hecho, funcionaban como una unidad familiar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando fallece Rachel Meinu, ¿quién toma las riendas de la familia? Pues Lea, ¿cierto? Y también, entonces, aparte de que toman las riendas Lea, las otras esposas, las concubinas de Jacob Avinu, colaboraban en la tarea de la crianza de todos los niños, ¿sí? Entonces, hoy en día eso es difícil de comprender y más nacidos en esta cultura occidental, pero de esa forma era que funcionaba. Así que en realidad lo que le quiere decir el Caná a Penina, perdón, a Hannah, es que si no le bastaba el amor que le daban a esos 10 niños, pues entonces estaba el amor que le daba a él. Pero también, pues, de ahí aprendemos que ni siquiera teniendo 10 hijos casi que familiares, adoptados, cercanos, reemplazan el amor que de verdad se siente por un hijo propio. Eso es tremendo, diferente. Puede ser parecido, pero no es lo mismo. Muy bien. Este día, muy importante, dice Rashi también, fue nombrado Elí como el juez de Israel en lugar de Shimshon. O sea que estamos ubicados en los días posteriores a cuando Shimshon derriba el templo en tierra de los Pelishtim y muere él con 3,000 Pelishtim, ¿cierto? Entonces ahí surge Elí y ese mismo día es cuando Hannah viene al Mishkan con el Caná y hace esta petición. Muy bien. Aprendemos en el versículo 1:9, dice la Gemara en Ketubot, que las mujeres no hacen un kiddush, bueno, salvo el de Shabbat, están obligadas a hacerlo, ¿cierto? Pero el resto no más. ¿Por qué? Porque Hannah se levantó a orar después que el Caná había hecho el kiddush, lo hizo ella, porque debe estar en cabeza de su esposo. Si no hay esposo, entonces la mujer ahí sí lo debe hacer. Pero siempre que tenga un esposo, el kiddush es responsabilidad del hombre. Masejet Ketubot, página 65a. El Rabino Bejaye nos da una reflexión. ¿Sí? A lo largo del capítulo vimos que Hannah está triste, está afligida, hace una oración y la oración es respondida por Akash Baruch, ¿cierto? Y por ello está escrito el Teilim 37:4, que nos dice así:
Deleítate buscando el favor de Hashem y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ese salmo está escrito refiriéndose a Hannah, que encontró la manera de llegar al mundo de la emanación, de llegar a Hashem mismo para que le conceda su pedido. ¿Sí? Eso es importantísimo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Hay un detalle que no sé si se han fijado, pero hasta este capítulo que acabamos de leer es la primera vez que Hashem es llamado Hashem Sebaot. Hasta ahora nadie llamaba así a Hashem. Lo llamaban con cualquier otro de los nombres que tuviese, conocidos hasta ese momento, pero nadie le decía Hashem Sebaot. Y aquí resulta que la manera de desbloquear el cielo que encontró Hannah fue llamarlo como Hashem Sebaot, Hashem de los ejércitos, Hashem de las legiones. Y eso fue la llave que pudo encontrar ella y por la cual allí a Akash Baruj Hu le pudo responder. Tremendo. Entonces eso nos enseña que usar correctamente un nombre Hashem puede traer lo que se necesita. ¿Listo? Muy bien. Ok. Hay un versículo que tenemos acá, en un segundo yo lo busco, que nos menciona 3 veces la palabra sierva, ¿cierto? Y es en el diálogo que está sosteniendo Elí con Hannah. Dice el versículo 11. Perdón, no, discúlpeme. Esta es Hannah pidiéndole a Hashem, dice así: oh Hashem Sebaot, si miras sin falta la aflicción de tu esclava, realmente te acuerdas de mí, no te olvides de tu esclava y realmente das a tu esclava, ¿cierto? Una prole de varón, yo ciertamente lo daré a Hashem todos los días de su vida y no vendrá navaja sobre su cabeza. Entonces 3 veces es mencionada la palabra sierva, la palabra esclava. Y Rashi dice que aquí, atención señoras, que están en la sala de estudio, aquí Hannah hizo mención de las 3 misbot que atañen a una mujer principalmente, ¿sí? Entonces está diciéndole a Hashem que hasta ahora ella ha sido cuidadosa con esas 3 misbot, llamándose sierva a Hashem, y por lo tanto piden el mérito a esas 3 misbot que Hashem le dé un hijo. Las misbot son, bueno, ustedes la saben, ser cuidadosa con las leyes de la Nida, Tara Mishpaha, separar la halá, ¿cierto? Y encender las velas de Shabbat. Así que ese mérito, ese Rashi fue el que valió para que Hannah pudiese engendrar de Elcana a Jacob. A Shmuel, perdón. Vamos a darle la palabra a Simha. Sigue, por favor. Shalom Israel, shalom a todos. Esto, cuando tú hiciste mención de como la llave que Hannah utilizó para abrir los cielos, puede ser también el hecho de que ella, pues obviamente que no es la primera, pero ella lloró ante Hashem y derramó su corazón. Y si no estoy mal, hay una parte en el Talmud que dice que las lágrimas de las mujeres Hashem las tiene, las recoge, y de pronto eso también fue lo que más sumaba a lo que tú dijiste anteriormente, que ayudó a que ella pudiese ser escuchada por Hashem. Seguro que tiene muchos factores y, de hecho, la sabiduría de Hannah, ¿cierto? Fue saber cómo llegar a Hashem, ¿sí? Hoy me preguntaba Jacob, hace rato que estuvimos leyendo la Lilla de este día, ¿cierto? Y me preguntaba mi hijo mayor, decía, ¿por qué acá está mencionado solo Caleb como que él va a entrar a la tierra prometida y no está Yoshua mencionado? Pues, yo le decía, bueno, hijo, ¿por qué? Por ejemplo, vemos, ¿cierto? Vemos que Yehoshua tuvo la protección de la Yud que le puso Moshe al nombre. Él no se llamaba así, ¿cierto? Entonces, bueno, Yehoshua tenía una ayudita extra para no caer en el consejo de los espías. Estamos hablando de la parashá Shelach Leja que se estudia esta semana. Pero Caleb no. ¿Y qué hizo Caleb? Caleb fue muy inteligente y encontró la manera de protegerse él mismo, yendo a rezar a Macpela, a Hebrón, a la cueva de los Sabat. Y entonces, haber tenido esa sagacidad le valió entrar a la tierra prometida. Aquí estamos hablando de que Hannah tuvo la sagacidad de saberle llegar a Hashem para tener un hijo, y estoy de acuerdo, son muchos factores que influyen
combinados en que los ejecutó perfectamente y desbloqueó que Hashem lo escuchara la tefilá de una, porque inmediatamente pues fue respondida, ¿no? Muy bien. El término que se utiliza acá, ¿cierto? Que dice que será separado para Hashem todos los días de su vida, ¿cierto? Se pudiese pensar que era un nazir, pero el mismo Masejet nos enseña en la página 66 referente a Shmuel, que en realidad el término que ellos sí dicen no está asociado con ser un voto de Nesirut, sino está asociado a que no tenía miedo del hombre, ¿sí? Aunque más adelante vamos a ver que si hubo un episodio en el que él sintió miedo de Shaul, ¿cierto? Que fue el único episodio en el que sintió miedo el profeta Shmuel, y más todavía cuando estudiemos sobre la bruja de Endor. ¡Wow! Este episodio les va a encantar. Muy bien, Masejet Berajot nos enseña que hay 7 alajot que aprendemos de este capítulo. Ojo con eso. Esto es referente a la tefilá. Nosotros hacemos los rezos y aprendemos muchas cosas del rezo gracias a Hannah. Primero, debemos enfocar el corazón en la tefilá, ¿sí? Cuando estamos hablando con Hashem, entonces, ese es un momento muy importante. Hay que saber qué palabras vamos a decir. Número 1. Número 2, segunda alajá que se aprende. Hay que enunciar el pedido con los labios, ¿sí? Yo sé que Hashem es todopoderoso, es el amo de legiones, conoce los pensamientos del corazón de cada uno de nosotros, pero nosotros debemos pronunciar con los labios qué necesitamos en la tefilá, ¿sí? Si no, pues sí, Hashem es todopoderoso, pero está esperando que nosotros pongamos la voz y lo pidamos. Si no, le hubiera concedido un hijo a Hannah sin tanta cosa. Número 3, tercera alajá. Se debe rezar en voz baja. Ese es el motivo por el cual hacemos la amidá silenciosa primero que todo. La amidá personal. Después, si hay minyan, viene la hazara y una repetición en voz alta. Vamos a darle la palabra a Julia antes de seguir con el número 4. Bueno, respecto a lo que estabas diciendo, el tema de los rezos o de las palabras, bueno, yo escuché algo, no sé, bueno, o leí algo, no sé qué tan confiable es la fuente, pero esta fuente que leí sugiere, o más bien sí sugiere de que cuando estemos rezando o diciendo una plegaria, favorablemente lo hagamos mental, porque cuando le pedimos algo a Hashem, el Satán siempre está escuchando y hasta puede tendernos una trampa. Eso he leído. Entonces, favorablemente es decirlo mentalmente, porque supuestamente Satán no tiene la capacidad de leer los pensamientos del ser humano. Fue lo que leí. Entonces, sácame de duda, por favor, gracias. Ok, bueno, hay mucho sobre eso, porque, por ejemplo, nosotros los hombres cuando nos ponemos tefilín, ¿cierto? El tefilín va en la cabeza y va en el brazo, ¿verdad? De esa forma, cuando hacemos el rezo y tenemos tefilín puesto, enseñan los sabios que eso en realidad es un escáner. Y los ángeles mensajeros, que normalmente no pueden ver nuestros pensamientos ni nuestro corazón, le estamos dando un escáner para que ahora sí los vean. Entonces, por más que sea silencioso el pedido, igual, si hay tefilín de por medio, por ejemplo, los ángeles lo podrán ver. 2, puede que uno rece mentalmente, y no está mal, ¿sí? Pero cuando se trata de algo muy importante, ¿cierto? Es muy bueno pronunciar las palabras, ¿sí? Es muy importante que queden en el cosmos, porque eso tiene un eco de por vida, y cada tefila que hacemos está quedando grabada por allí. No sabemos si por allá en otro planeta, a miles de años luz, están escaneando una sonda y por ahí se escucha la voz de nosotros haciendo una tefila, ¿no? Eso queda rondando en el cosmos. Si no, de otra forma, romper la barrera celestial va a ser muy difícil. Estoy de acuerdo contigo que el Satán la escucha y se va a meter, pero ahí es donde tenemos que aprender cómo ganarle al Satán. Por ejemplo, Hannah lo aprendió mencionando el nombre de Hashem Sebaot, ¿sí? Nosotros, ¿cómo lo lograremos? Pues muy difícil. Tendrá que ser una cabana muy adecuada, una concentración absoluta. Y lo que yo siempre digo, más que cualquier cosa, es la argumentación que le damos a Hashem.
¿sí? Nosotros le podemos pedir todos los días dinero, pero ¿por qué le pedimos dinero? ¿Cómo lo convencemos de que nos dé dinero? ¿Cierto? Yo creo que es lo que más todos pedimos. Hay que decirle, bueno, Hashem, yo quiero tener la posibilidad de incrementar en mis votos. Quiero tener la posibilidad de separar el máser. Quiero tener la posibilidad de cumplir con más holgura los mismos que ya cumplo. Tengo ahora simplemente una vajilla de vidrio, entonces dame la posibilidad de comprar otras dos para dejar una parve, una basal, una jalab. Entonces, si uno le da a Hashem una argumentación adecuada, al final Hashem va a decir, oiga, sí, está dándome unos argumentos bastante sólidos, le voy a conceder lo que me está pidiendo. ¿Sí? Entonces yo recomiendo, y los canales recomiendan, no sé, que es Berajot, hay que hacer los pedidos, pero probablemente en voz baja, ¿sí? Esto ya no solo tiene que ver con los ángeles y los acusadores o los defensores, en fin, sino con los demás. Los demás van a escuchar mis pedidos y ahí sí se pueden entorpecer todavía más. Por eso de el mal de ojo. Vamos a darle la palabra ahora a Rubí Marcela. Sigue, por favor. Shalom para todos. No, lo que estaba comentando la señora Julia es algo que está escrito, es de una escritora cristiana. Ella escribió ese pensamiento de que cuando nosotros oráramos al Creador, debíamos hacerlos en nuestra mente, ya que el enemigo no podía leer nuestros pensamientos. Pero pues bueno, acá en el judaísmo es todo lo contrario. Debemos de conocer al enemigo para poder vencerlo. Sí, entonces todo lo contrario. Muy bien, hay que ponerlo de nuestro lado. Creo que Shmuel iba también a decir algo. Sigue, por favor, Shmuel. Shalom, shalom a todos. ¿Cómo están? Estoy con Califactor aquí. Bueno, sepa que debemos entender ya de que nosotros no somos como, como otras religiones que luchan con entidades y tantas cosas aquí. Cuando uno está en luz, en Or, a través de la Torá, no es necesario hacer eso. Hay una parte también después del Shema Israel, que nosotros lo decimos en voz baja. Cuando decimos si nosotros no cumplimos ciertas misbot, ¿sí? Y eso de que, ¿cómo se llama? De que el enemigo escucha, por supuesto, nosotros, toda la creación escucha nuestra tefilá. Toda la creación escucha nuestra tefilá cuando nosotros nos dirigimos hacia el amo del universo, e inclusive escuchan con respeto. ¿Por qué? Porque nos referimos nosotros, estamos frente al amo del universo. Entonces toda la creación está prestando oído a tu tefilá. Eso. Muy buen comentario, mi querido amigo. Me hiciste acordar de algo que está en el Perek Shira. En la introducción está escrito que hasta que el hombre no dirige sus tefilot a Hashem, la naturaleza tampoco puede dirigir sus pedidos a Kadosh Baruj Hu. Por eso la recomendación es que el hombre sea el primero en rezar al despunte del alba. Muy bien, muy buen comentario. No me acordaba de él. Baruj Hashem. Entonces vamos con 3 alajot aprendidas de Hannah. Número 4. Un borracho tiene prohibido rezar, ¿sí? Un borracho no puede rezar, ¿cierto? No hay sea que haga en realidad un Hilul Hashem o termine rezando el envío. Está prohibido eso. Por ejemplo, si estamos en una sinagoga, ¿cierto? Y estamos 10, uno de ellos está borracho, no podemos hacer minyan. Está prohibido. Pero si estamos 10 y uno de ellos está dormido, sí podemos hacer minyan. Porque el dormido está ahí con un hilito conectado a este mundo. El borracho está totalmente perdido hasta que no recupere la cordura. Alajá aprendía a Hannah, por eso él la regaña y dice, ¿estás borracha? ¿Qué haces borracha rezando? No hagas eso. Muy bien. Número 5. Se debe reprender a un amigo. ¿Sí? Esta alajá la aprendemos de Hannah. ¿Qué? Vino Elí a regañarla. Le dice, ¿cómo es que estás acá rezando, borracha delante de Hashem? Eso no se hace, hay que reprender a un amigo. Y de consecuencia de ese número 5, aprendemos la número 6. La número 6 nos dice, si uno es falsamente acusado, uno está en la obligación de defenderse. Entonces, uno siempre debe velar por un buen nombre. Un buen nombre es muy importante, más que un buen aceite, dice el rey Shlomo, ¿cierto? Un buen nombre es mejor que las riquezas. La número 7 es que ese mismo acusador, después de que se defienda al acusado,
él mismo debe apaciguarse y en realidad bendecir al que habían acusado inicialmente. Por eso Elí al final termina diciéndole que se cumpla todo lo que le has pedido a Kadosh Baruj Hu. Mi querido Shmuel, sigue por favor. La acusación le costó la vida a Eli. Por causa Oh, claro de que haberle acusado falsamente a Haná, le costó la vida. Por eso dice que estaba ya gordo, ya estaba muy, muy pesado y dice que se desnucó por causa de haber hecho a Ainara y haberla acusado de algo que no estaba así, que no era correcto. muy bien, excelente, excelente. Eso lo veremos en unos capítulos más adelante, referente a la finalización de esa línea de servicio a Hashem, que fue Eli, al final su último descendiente que estuvo en el sacerdocio fue el Cohen Eviatar en días de David Amelech. Muy bien, déjame un segundo, por favor, que estoy enviando el link del siguiente. Ya vamos a terminar. Muy bien. Dice Masejet Berajot también. Listo, ya aprendimos las 7 alajot. Pero nos dice una ley muy importante. Dice, si alguien reza borracho, es como si rezara a los ídolos, como si cometiera Bodazara. ¿De dónde lo aprendemos? Se aprende de una que se la lleva la palabra Belial, ¿cierto? Que está acá diciendo borracho. Esa misma palabra está dicha en Devarim 13:14, donde dice que ustedes dirán, vayamos y sirvamos a dioses extraños. ¿Listo? Un segundo. Ok. Listo. Muy bien, vamos a terminar. El peso del tzadik es muy importante, porque hasta que Eli le dijo a Hashem, haga como tú lo has pedido, hasta ese momento fue que al final pudo quedar embarazada. Sí, importante, importante, no hay que despreciar la bendición y la maldición de nadie, mucho menos de alguien que sea más grande que uno en Torah. Muy bien. ¿Qué más aprendemos por aquí? Ketubot, Masaje Ketubot, página 65, nos enseña que durante la Shalosh Regalim no debemos tener relaciones íntimas en Jerusalén. ¿Listo? Cuando se hace la ascensión a Jerusalén, todos los hombres se presentan delante de Kosh Baruj Hu, está prohibido que tengan relaciones íntimas. ¿Por qué? Porque aprendemos acá que hasta que no volvieron a su casa, el Cana no tocó a Hannah. Y ya cuando volvieron, fue embarazada. Muy bien. ¿Qué más aprendemos por allí? Un segundo. Ya, ok. Entonces llevamos cuenta que según los cálculos del profeta Shmuel, tuvo que haber nacido de 6 o de 7 meses de gestación. No llegó a los 9. ¿Cómo lo aprendemos? Porque dice que pasadas las estaciones de los días, es la frase utilizada en el versículo. Entonces, como estaciones, ¿cierto? El mismo plural son 2, ¿cierto? Y cada estación tiene 3 meses, aprendemos que fue 6 meses la gestación de Shmuel y ahí sí nació. Es decir, que nació de 6 meses, 2 días aproximadamente. De la paráfrasis se puede derivar eso. Y es muy parecido a Moshe Rabbeinu, que nació también en ese mismo tiempo de gestación. Shmuel sirvió 50 años como máximo tiempo que puede servir un Leví, y por lo tanto, al sumar los años que estuvo con Hannah, que fueron 2, entonces aprendemos que vivió al final solo 52 años. Murió no tan viejo. Sí, la misma edad en la que murió el rey Shlomo. Tremendo. ¿Qué más aprendemos por acá? Ya para cerrar. Ok, Masechet Hagida cuando empieza este tratado en la Gemara cuenta quiénes están obligados a subir a las 3 fiestas de peregrinación. ¿Listo? Y allí nos menciona quiénes están exentos, si son las mujeres, los niños, los idiotas, los sordos, los ciegos, los cojos, ¿cierto? Los hermafroditas, en fin. Ahí menciona y explica por qué cada uno. Puntualmente en la página 6a de ese Masejet mencionan que un niño puede subir si cumple unas condiciones a Jerusalén ya para Shalosh Regalim. Número 1, que pueda caminar solo desde el monte del templo al Bet HaMikdash.
que no necesite dar la mano ni necesite que lo alcen, ¿sí? Otros a mí me enseñan dos cosas. Si ya el niño no se levanta llorando buscando a su mamá, es señal de que ya es grande, ya puede ir al Beit HaMikdash para echar el regalín. O, número 3, que ya se puede limpiar la colita solo después de hacer del 2, y entonces eso se considera que ya es grande. Entonces aquí en el caso que nos atañe, estamos diciendo que aproximadamente la edad para llegar a una de esas, o al mínimo, al menos a una, es los 2 años, y por lo tanto es la edad en que Hannah lleva a su hijo Shmuel delante del sacerdote Eli. Muy bien. Ya por último, y finalizando, nos dice que le llevaron al niño después de matar al toro, ¿sí? Después de hacer el sacrificio, le llevaron el niño al profeta Shmuel. Este es el último comentario que vamos a estudiar, Baruch Hashem. Y entonces, después de eso hay algo muy raro, ¿no? Porque estaba todo normal y de un momento a otro dice, perdóname, Señor, por la vida de tu alma. Fue la mujer que estuvo de pie contigo en este lugar para orar a Hashem. Ya, qué raro, ¿no? Como así que Hannah, después de que lleva al niño, ahora le está diciendo, perdónenme, yo soy la mujer. Bueno, ¿acaso el niño sabía que era la mujer? Y viene un poquito lo que explicaba en un momento Shmuel, nuestro amigo Shmuel. Resulta que el sacrificio nos dice que lo hicieron Eli y Ofni y Pinhas, los hijos de Eli, que no eran el Kohen Gadol. Y en este caso, Shmuel estaba diciendo que ese sacrificio puntualmente sí era necesario que lo hiciera el Kohen Gadol. Ah, ok, después se aprende que no es necesario que lo haga el Kohen Gadol. Sin embargo, como Shmuel estuvo formulando la halajá y allí estaba presente Eli, que era el maestro, entonces el niño iba a ser condenado a muerte. Sí, esto se toma en serio. Ya no fue de 2 años como creemos nosotros, 2 años, pero tal vez su conocimiento ya era de un niño por ahí 10 o de 12 años. Y por lo tanto, ahora sí entendemos por qué Hannah le dice, perdón, señor mío, yo soy la mujer que estuvo acá rogando por un hijo. No tenía sentido esa frase insertada allí como tan abruptamente, ¿sí? Entonces, de esa forma, al final, diciéndole que fue un hijo por el cual ella pedía a Hashem, y un hijo que lo bendijo el mismo Eli para que así sucediera, no le haga nada, Eli termina decidiendo que no puede ejecutar al niño, y al contrario, lo que hace es tomar al niño Shmuel y empezarlo a enseñar. El próximo semana vamos a estudiar, solo podemos estudiar un capítulo que es el 2, Bait Palel Hannah, ¿sí? Les voy a pedir que lo lean. Shmuel 2, por si hay preguntas, porque seguramente van a haber unos secretos grandísimos cada vez que hay mencionada una canción. Esta es una de ellas, el cántico de Hannah. Wow, tremendo nivel de profecía que había antes en este mundo. Mis amigos, no siendo más, de mi parte, gracias por la conexión. Espero que estos estudios sean de provecho para todos, que aprendamos lo que hay oculto detrás de la literalidad, y en especial que les guste mucho este libro de Shmuel, es de mis favoritos, sobre todo cuando aparezca por allí David. Wow, las historias de David sí que son cautivantes. Por lo demás, amigos, Laila Tov, mañana la cita es 8 de la noche. También vamos a continuar viendo las bendiciones de Isaac a Jacob Avinu. Vamos a ver qué significan esas frases que le dio cuando él se pone las ropas de Zaf y va allí por la bendición que le corresponde. Entonces, Laila Tov Lekulam, nos vemos mañana. Shalom, amigos. Shalom, shalom, Leitao, Laila Tov.